El eco de la guerra. Rafael se despertó en medio de la noche, empapado en sudor. Su respiración era entrecortada y su corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Era otro de esos sueños. El tipo de pesadilla que no podía dejar atrás, aunque habían pasado años desde que la guerra terminó. Su cuerpo seguía presente en su apartamento, en la ciudad que ya no reconocía como suya, pero su mente se encontraba en otro lugar, en otro tiempo. Había sido un joven valiente, luchador, lleno de sueños de cambiar el mundo. Su unidad había sido enviada a las montañas, en un lugar remoto, casi olvidado por el resto del país. Allí, en ese paraje desolado, aprendió rápidamente que la guerra no distingue entre justicia y venganza. A los 21 años, había sido testigo de lo peor de la humanidad y algo dentro de él había cambiado para siempre. Las imágenes de los muertos, de los cuerpos destrozados, las explosiones, el dolor de sus compañeros caídos, no lo dejaban. Cualquier ruido fuerte lo llevaba de regreso a esos días, cuando las bombas caían como lluvia y no había refugio en ninguna parte. Recordaba cómo, al principio, intentó encontrar razones para justificar todo lo que hacía. Pero luego, los rostros de los inocentes, las familias enteras arrasadas por la violencia, lo persiguieron, haciéndole cuestionar su propia existencia. Ahora, años después, Rafael no era el mismo. Las cicatrices físicas, aunque invisibles para el mundo, le dolían más que cualquier herida visible. Sus ojos, alguna vez llenos de esperanza, ahora reflejaban un vacío profundo. No podía conectarse con la gente, no podía compartir lo que sentía, porque nadie parecía entender. A veces pensaba que ni él mismo entendía lo que estaba viviendo. Salió de la cama y caminó hacia la ventana. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro, pero no lo sintió. La ciudad se extendía ante él, tranquila, ajena a los recuerdos que lo atormentaban. Pensó en sus amigos, en los que nunca volvieron y en los que, como él, seguían luchando cada día para mantener la cordura. Un día, decidió que debía enfrentarse a sus demonios. Se inscribió en un grupo de apoyo para veteranos de guerra. Al principio, fue difícil. Todos allí tenían historias similares y escuchar esas historias lo arrancaba del lugar seguro que había creado en su mente. Pero poco a poco, comenzó a ver que no estaba solo. Cada palabra compartida, cada mirada entendida, lo acercaba más a la idea de que, tal vez, podía sanar. En una de las sesiones, un compañero veterano, Juan, le habló sobre cómo aprendió a vivir con los recuerdos. No podemos borrar lo que vimos ni lo que hicimos. Pero podemos elegir qué hacer con ello. La guerra nos marcó, pero no define quiénes somos ahora. Las palabras de Juan resonaron en su mente como un eco. Quizá la guerra había destruido parte de él, pero aún quedaba algo por reconstruir. Rafael comenzó a trabajar en pequeños gestos. Salir a caminar sin sentirse vigilado. Sentarse en una cafetería y no esperar el sonido de una explosión. Hacer contacto visual con otras personas sin que el miedo lo ahogara. Poco a poco, las sombras en su mente fueron cediendo, aunque nunca desaparecieron por completo. La guerra, al final, nunca se va del todo. En la quietud de la noche, aún oía las voces de los que ya no estaban, pero había aprendido a escuchar sus recuerdos sin que lo dominaran. Rafael seguía viviendo, cada día, un paso más allá de lo que había sido. La guerra le había robado mucho, pero también le había enseñado algo fundamental: la vida sigue, aunque no sea como antes. Y en esa comprensión, en ese pequeño resquicio de paz, Rafael encontró un destello de esperanza.